Hola, hola, hola gente guapa de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla. Yo soy tu nombre / nombre del canal y les doy la bienvenida, como siempre, a este su espacio de chismecito, noticias y dramas del mundo del espectáculo. Hoy prepárense porque traemos un plato fuerte, un salseo que, bueno, Can Yaman está en el ojo del huracán. Así es, mis queridos chismosos, hoy vamos a hablar de un tema que ha sacudido las redes sociales y los foros de televisión, el supuesto encontronazo entre Can Yaman y un director. ¿Qué pasó? ¿De qué va todo este drama? ¿Qué fue lo que realmente explotó y qué le respondió Can Yaman al director? Pues pónganse cómodos, agarren sus palomitas o su cafecito, porque vamos a desenmarañar esta historia paso a paso. Pero antes de meternos de lleno en el chismecito, déjenme recordarles algo súper importante. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las noticias de farándula, los escándalos y las exclusivas, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo y serán los primeros en enterarse de todo el salseo. Vamos, anímense, que es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. El nombre de Can Yaman siempre genera titulares. Ya sea por sus éxitos en la pantalla, su atractivo innegable o, como en este caso, por controversias que lo rodean. En esta ocasión, los rumores sobre una fuerte discusión con un director, cuyo nombre vamos a analizar con detenimiento, han encendido las alarmas de sus fans y de la prensa especializada. La pregunta del millón es, ¿qué detonó esta supuesta explosión? Bueno, la información que tenemos hasta el momento proviene de diversas fuentes, algunas más confiables que otras, como siempre pasa en estos casos. Lo que parece estar claro es que la tensión se generó durante la filmación de uno de los proyectos más recientes de Can Yaman. Aunque la información es un tanto difusa, se habla de diferencias creativas, desacuerdos sobre el enfoque de la historia y, lo más jugoso, choques de personalidad. Algunas fuentes aseguran que el director en cuestión, cuyo nombre, aunque no confirmado oficialmente, apunta a ser, bueno, mejor lo dejamos para un poquito más adelante para generar un poco de intriga. Tenía una visión muy específica para el personaje de Can Yaman, una visión que, al parecer, no coincidía en absoluto con la del actor. Se dice que el director quería que Can interpretara a su personaje de una manera más, digamos, contenida, mientras que Can Yaman, fiel a su estilo, prefería darle un toque más explosivo, más característico. Imagínense la escena. El set de filmación, las cámaras rodando, el director dando indicaciones y Can Yaman, con su temperamento conocido, expresando su desacuerdo. Algunos testigos, según los rumores, afirman que la discusión subió de tono rápidamente con gritos, gestos y hasta portazos. Drama, drama, drama. Se comenta que incluso hubo un momento en el que el director, frustrado, lanzó su gorra al suelo, un gesto que, según los presentes, indicaba el punto álgido de la tensión. Pero la cosa no termina ahí. Porque, según algunas fuentes cercanas a la producción, el problema no se limitaba a las diferencias creativas. También se habla de problemas de agenda, retrasos en la filmación y, lo más picante, celos profesionales. Al parecer, el director se sentía opacado por la popularidad de Can Yaman y esto generó una atmósfera de tensión constante en el set. Se dice que el equipo técnico, especialmente los más jóvenes, se sentían más atraídos por Can, buscando su opinión y consejos, lo que al parecer molestaba profundamente al director, quien sentía que su autoridad estaba siendo socavada. Y es que, señores, no olvidemos que Can Yaman es una figura que trasciende la pantalla. Su carisma y su conexión con el público son innegables y esto, en ocasiones, puede generar ciertas fricciones en el ambiente laboral. El director, acostumbrado a tener el control absoluto de la situación, se veía desafiado por la presencia de un actor con una personalidad tan fuerte y una legión de fans tan leal. Ahora bien, ¿cuál fue la respuesta de Can Yaman ante todo esto? Aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Porque, según las fuentes, Can Yaman no se quedó callado. Para nada. Se dice que respondió al director con una defensa apasionada de su visión del personaje, argumentando que él conocía mejor que nadie cómo darle vida y cómo conectar con el público. Al parecer, Can Yaman había dedicado mucho tiempo a estudiar el personaje, a entender sus motivaciones y a construir una interpretación que creía que sería la más efectiva para la historia. Algunos incluso afirman que Can Yaman le dijo al director algo así como, «Yo sé lo que el público quiere ver de mí, y no voy a comprometer mi arte solo para complacer tu ego».
Uf. ¡Qué fuerte! Pero como les digo, estos son solo rumores, aunque rumores bastante gozosos, ¿no creen? Se dice que la discusión fue tan intensa que tuvo que intervenir el productor ejecutivo para tratar de calmar los ánimos y evitar que la situación escalara aún más. Por supuesto, ni Can Yaman ni el director han confirmado ni desmentido oficialmente esta información. Sus representantes se han limitado a decir que hubo algunas diferencias creativas durante la filmación, pero que se resolvieron de manera profesional. Una respuesta bastante diplomática, ¿verdad? Pero nosotros, los chismosos de corazón, sabemos que donde hay humo hay fuego. Y la diplomacia a veces es el arte de disfrazar la verdad. Y hablando de fuego, ¿quién es este director que se atrevió a desafiar a Can Yaman? Bueno, aunque no hay confirmación oficial, todas las pistas apuntan al nombre del director, si lo conoces. Si no, puedes decir algo como, a un director relativamente nuevo en la industria, pero con una reputación de ser muy exigente y perfeccionista. Se dice que este director tiene una visión muy particular del cine, y que no le gusta que nadie interfiera en su trabajo. De hecho, algunos lo describen como un dictador en el set, alguien que impone su visión sin importar las opiniones de los demás. Así que tenemos el choque perfecto, un actor con mucho carisma y una visión muy clara de su trabajo contra un director exigente y con una idea muy definida de lo que quiere lograr. La combinación explosiva. Es como mezclar agua y aceite, señores, inevitablemente va a haber fricción. Y más aún cuando ambos tienen egos gigantescos, dispuestos a defender sus ideas a capa y espada. ¿Pero cuáles son las consecuencias de todo esto? Bueno, de momento, no parece que haya afectado la producción de la serie o película en cuestión. Sin embargo, se ha generado un debate muy interesante sobre el papel del actor en la creación de un personaje y sobre la relación entre el actor y el director. ¿Quién tiene la razón? ¿Debe el actor seguir las indicaciones del director al pie de la letra, o tiene derecho a aportar su propia visión? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil y que seguramente seguirá generando debate durante mucho tiempo. En el mundo del espectáculo, esta no es la primera vez que vemos este tipo de conflictos. De hecho, son bastante comunes. La relación entre el actor y el director es una de las más complejas y delicadas en el cine y la televisión. Ambos tienen roles importantes en la creación de una obra, y ambos necesitan colaborar para lograr el mejor resultado posible. Sin embargo, las diferencias creativas y los choques de personalidad son inevitables, y es fundamental saber cómo manejarlos de manera profesional para evitar que afecten la producción. Lo que sí está claro es que este incidente ha servido para recordar el poder y la influencia de Can Yaman en el mundo del espectáculo. Un actor que no se calla, que defiende sus ideas y que no tiene miedo de enfrentarse a quien sea para lograr lo que cree que es mejor para su personaje. Y eso, señores, es algo que el público valora mucho. La gente admira a aquellos que tienen la valentía de defender sus convicciones, incluso cuando eso significa enfrentarse a figuras de autoridad. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones. No podemos afirmar con certeza que todo lo que se dice es verdad. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con mucha fuerza. Las redes sociales están inundadas de comentarios y opiniones sobre este supuesto enfrentamiento, y la prensa especializada no ha dejado de cubrir la noticia. Esto demuestra que el tema es de interés público y que la gente quiere saber qué es lo que realmente está pasando. Además, no olvidemos que Can Yaman es un actor muy querido y respetado por sus fans. Ellos lo siguen a donde quiera que vaya y están dispuestos a defenderlo a capa y espada. Por lo tanto, es comprensible que cualquier rumor o controversia que lo involucre genere un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Can Yaman son una fuerza poderosa, y no dudarán en hacer oír su voz si sienten que su ídolo está siendo tratado injustamente. Pero más allá del chisme y el salseo, este incidente nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto y la comunicación en el ámbito laboral, especialmente en un ambiente tan creativo y exigente como el del cine y la televisión. Porque al final del día todos están trabajando juntos para lograr un objetivo común, crear una obra de arte que emocione y entretenga al público. Y para lograrlo es fundamental que todos los miembros del equipo se respeten y se comuniquen de manera efectiva. El director debe ser capaz de escuchar las ideas de los actores y de tomar en cuenta sus opiniones. Y los actores deben ser capaces de confiar en la visión del director y de seguir sus indicaciones. Es un equilibrio delicado,
pero es fundamental para el éxito de cualquier producción. Cuando hay respeto y comunicación, los conflictos se pueden resolver de manera profesional y se puede crear un ambiente de trabajo positivo y productivo. Y hablando de público, ¿ustedes qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kanyaman tiene razón en defender su visión del personaje, o creen que debería seguir las indicaciones del director? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Me interesa saber qué piensan sobre este tema y cómo lo ven desde su perspectiva. ¿Creen que los actores deben tener más voz en la creación de sus personajes, o creen que el director debe tener el control absoluto? Y ya que estamos hablando de opiniones, ¿qué otros dramas y escándalos les gustaría que analizáramos en el canal? Déjenme sus sugerencias en los comentarios, y prometo que las tendré en cuenta para futuros vídeos. Me encanta leer sus comentarios y saber qué es lo que les interesa. Su opinión es muy importante para mí y me ayuda a crear contenido que sea relevante y entretenido para todos ustedes. Bueno, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este salseo de Kanyaman. Recuerden que esto es solo una pequeña parte de la historia, y que seguramente habrá más detalles que iremos conociendo con el tiempo. Seguiremos de cerca este tema y les mantendremos informados sobre cualquier novedad que surja. En resumen, hoy hablamos sobre los rumores de una fuerte discusión entre Kanyaman y un director, supuestamente por diferencias creativas y choques de personalidad. Analizamos las posibles causas del conflicto, la supuesta respuesta de Kanyaman y las posibles consecuencias para la producción y para la relación entre el actor y el director. También reflexionamos sobre la importancia del respeto y la comunicación en el ámbito laboral y sobre el papel del actor en la creación de un personaje. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por ser parte de esta comunidad de chismosos y amantes del entretenimiento. Sin ustedes, esto no sería posible. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Ahora, no se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión sobre todo esto. ¿Creen que Kanyaman tiene razón, o creen que el director tiene la razón? ¿Qué otros dramas les gustaría que analizáramos en el canal? Sus comentarios son muy importantes y me ayudan a mejorar el contenido del canal. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo vídeo y para ser los primeros en enterarse de todo el salseo. Vamos, anímense, que es gratis y me ayudan un montón. Su suscripción es la mejor manera de apoyar este canal y de asegurarte de que no te pierdas ningún vídeo. Muchísimas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, gente guapa. Ciao. Y recuerden, mantengan la curiosidad y el espíritu chismoso siempre activos.